yo quiero hablar bajo el tema el sueño en común. Sí, porque hay muchos deseos, hay muchos proyectos, hay muchos planes que nosotros como personas, como humanos, como jóvenes hacemos, pero hay un sueño en común que tenemos todos, que yo creo que tenemos que estar bien definidos en ese sueño divino que el Señor ha destinado para nuestra vida. Dígale a su vecino hermoso y al feo también: yo tengo un sueño en común. Dígale al otro lado: yo tengo un sueño en común. Dígalo en serio: yo tengo un sueño en común. Pregunta a la sala: ¿cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestro llamado? Yo no soy más importante que tú, ni mi sueño es mejor que el tuyo porque yo esté en el altar y tú eres ingeniero, tú eres doctor o tú eres licenciado. No soy mejor porque yo estoy aquí arriba. De hecho, nuestro llamado no es ni siquiera ser cantante o ser ingeniero o ser doctor, tanto como ser discípulos. Alaba la gloria. No es tanto como ser discípulo. De hecho, tú puedes rapear más que yo. Tú, hipotéticamente, es muy difícil, pero digamos que sí. Que sí. Que tú puedes cantar más que yo. Y realmente yo no canto, yo estoy enganchado ahí. Yo no soy de que tanto de entonar, pero he tenido que aprender y coger clases. Pero digamos que sí. Digamos que yo me dedico a cualquier otra cosa. Yo puedo hacer cualquier otra cosa, pero si algo, estoy seguro que tú no puedes arrebatarme a mí en mi llamado. Si algo tú no puedes quitarme a mí, es el llamado que yo tengo para mi vida, independientemente de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque yo soy discípulo. ¿Por qué? Porque tú eres discípulo. Tú puedes ser cualquier cosa, pero nada de eso es más importante que ser discípulo de Dios. Y es una realidad. En una ocasión, un joven le pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer yo para ser discípulo? Jesús le dijo: sígueme. El joven le dice: yo tengo que, permíteme enterrar a mi papá. Y Jesús le dijo: deje que los muertos entierren a su muerto. ¿Cuándo he escuchado esa historia? Eso está en la Biblia, Lucas 9. Ahora, lo que la gente no sabe es que eso era una frase cultural judía en ese tiempo. Atención, todos los predicadores tienen siempre que tener un griego, un arameo, para que sea un asunto contundente allá que el griego. Así que yo traje mi par palabras griegas y mi par palabras judías por si acaso. Era una frase cultural judía que significaba: déjame vivir mi juventud, déjame casarme, deja que yo tenga hijos, deja enterrar a mi papá y luego entonces te sigo. Jesús no tenía problema con que por cuestión de hora de que vaya a enterrar a su papá y regresar. Lo que pasa es que el joven estaba hablando de cuestión de años y Jesús le estaba hablando que era cuestión de urgencia de seguir a Jesús. Y es lo que hoy en día nosotros como jóvenes estamos también en el mismo círculo vicioso. Hay dos tipos de juventud que yo he definido. Hay uno que yo le llamo el espíritu de Abba y hay otro que son los futuristas. El espíritu de Abba son esa gente que están anclados al pasado. Son los que te dicen: yo predicaba, yo cantaba, yo evangelizaba. Pero mira, cuando yo oraba, el Señor sanaba gente, que eso era el final. Y tú le preguntas: ¿y qué tú estás haciendo ahora? Y te mencionan todas las vocales, no te saben qué decir. Están anclados en el espíritu de Abba. Y hay otros que son futuristas. Esta gente son los que te dicen: cuando yo termine mis estudios, me voy a dedicar al ministerio. Son la gente que te dicen: yo tengo que casarme para yo ponerme o dedicarle tiempo a la iglesia. Son aquellos que te dicen: déjame prepararme, tú sabes, porque estoy arrollado, a prepararme para entonces yo poder hablar de Jesús. Y vivimos anclados al pasado o estamos anclados
al futuro, esperando que las cosas sucedan, cuando todos tenemos un sueño en común y que tenemos que entender que ese sueño común es para ahora, no es para ayer ni es para mañana, es para ahora como nosotros como jóvenes. Jesús dijo en una ocasión: en ti edificaré mi iglesia. Jesús no dijo: en ti voy a edificar mi profesión, en ti voy a edificar mi ministerio, en ti voy a edificar mis proyectos, mis anhelos. Él dijo: mi iglesia. Ahora la pregunta, ¿qué es iglesia? Porque nosotros hemos malinterpretado, o por mucho tiempo se ha distorsionado el concepto de iglesia. Y la palabra iglesia viene del griego, que precisamente significa eclesía o llamados afuera. Jesús no se inventó la palabra iglesia. Cuando Jesús habló de la iglesia, él hablaba sobre un concepto que ya existía, que era griego, antes de que Jesús naciera. ¿Y sabe qué hacían esta gente? Era un grupo de eruditos, de estudiosos, de sabios, que salían de las ciudades, y cuando salían, ellos se reunían o hacían una asamblea para llevar diferentes situaciones y problemas que estaba pasando la ciudad, buscar posibles soluciones para hacer de la ciudad un lugar mejor. Eso es lo que hacía la eclesía en ese tiempo. Y ellos iban y llevaban orden a la ciudad. Jesús precisamente pensaba en esto cuando estableció la iglesia. Jesús sabía que él no podía meter toda la ciudad en la iglesia, pero sí podía meter a la iglesia en toda la ciudad, influenciando. De hecho, él no dijo ir por todas las iglesias y predicar el evangelio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio del Señor. Esa es la iglesia. A eso Jesús nos llamó. El problema de nosotros es que entendemos que la iglesia es un lugar simplemente geográfico, que tiene una ubicación geográfica, que tiene calle, que tiene un nombre, que tiene un contacto que tú llamas para pedir consejería en la mañana, o que tú vienes cierto interdiario a la semana por 2 horas y regresas a tu casa. Este espacio físico solamente es un recurso. De hecho, la iglesia no es esto, la iglesia somos nosotros. Y eso estaba enseñando Jesús cuando le hablaba a los discípulos de la iglesia. La adoración es un estilo de vida. La adoración es una devoción del corazón. Eso es adoración. Y yo soy uno de los que creo que el tiempo más insignificante cuando nosotros adoramos es cuando venimos aquí por 2 horas en la iglesia, porque es el menor tiempo de nuestra vida entera que dedicamos al Señor en la casa. Yo no tengo problema con la iglesia. De hecho, yo soy fruto y formado de la iglesia local. Creo en la iglesia local. Tengo función activa en la iglesia local, pero nuestra función como creyentes no se desarrolla aquí, se desarrolla donde están los perdidos, ahí afuera. Y esto es un lugar de entrenamiento para nosotros durante la semana, poner en práctica ahí afuera, para nosotros poder establecer el reino de Dios a aquellos que no le conocen. Eso es la iglesia. La adoración es una devoción del corazón. La adoración es un estilo de vida, pero nosotros no podemos aplicar ese estilo de vida o limitarlo a 2 horas que tenemos en la casa del Señor. Amén. Tenemos que entender a qué nosotros como soñadores en común estamos llamados. Jesús en el versículo 13 que acabamos de leer le dijo a los discípulos: desde ahora lo llamo apóstoles. Y apóstoles es una de las palabras más fuertes de los últimos tiempos. Hay mucho debate y posiciones teológicas. Realmente eso a mí ni siquiera me interesa. Pero sí, yo te puedo decir algo. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos creen que Jesús inventó la palabra apóstol? No se lo inventó Jesús. Cuando Jesús hablaba de los apóstoles, estaba hablando
de una posición que tenía el Imperio Romano. Esto viene de la cultura romana, y los romanos lo que hacían era que ellos con la fuerza militar ganaban territorio. Ustedes recuerdan o saben, eso es historia. Los romanos o Roma era el imperio dominante, era la fuerza más fuerte que había en el planeta en los tiempos de Jesús. Y ellos con la fuerza militar iban y ganaban territorio. En una ocasión ellos se detienen y dicen: queremos más que con la fuerza militar ganar territorio, queremos ir a esos territorios y establecer la cultura romana. Entonces ellos hacen un grupo de profesionales en diferentes áreas, de arquitectos, de ingenieros, de maestros, de artistas, de diferentes leyes del saber, y a ellos les llaman apóstoles. El trabajo de ellos era irse a los territorios e imponer la cultura dominante que era de Roma. Entonces ellos iban a esos lugares y establecían la cultura romana. Cuando Jesús habla de apóstoles, la palabra apóstol en pocas palabras lo que significa es enviado. Roma enviaba a esa gente e iban allá e imponían la ley. Jesús precisamente está hablando en esta posición de cultura. Porque de hecho, todos nosotros en cierto sentido somos apóstoles porque somos enviados por Dios. De que hay contextos o posiciones teológicas mucho más profundas acerca del apostolado, pero simple y llanamente es un enviado, es una persona demandado, para que me puedan entender. Vaya allí y haga eso, eso es un apóstol, en pocas palabras. Y eso es lo que establece el reino. Ahora, nosotros jóvenes tenemos que, ¿cómo digo esto? En español. Nosotros tenemos que quitar la línea de separación entre lo secular y lo sagrado. Lo que voy a decir va a ser muy profundo. Un discípulo no tiene trabajo secular, tu trabajo es sagrado. No importa que tú seas motoconcho, taxista, limpiabota, ingeniero o lo que sea. Tu llamado santifica tu oficio. Lo que Dios te dio a ti, el llamado de Dios para tu vida santifica lo que tú haces. Y es a donde yo tengo un problema muy serio, porque a veces nosotros entendemos que la responsabilidad del reino de Dios aquí en la tierra la tienen los que estamos en los altares, los que cantamos, los que tocan, los que predican, los pastores, los evangelistas, y realmente es un trabajo de todo. En otras palabras, tú no tienes que esperar que yo haga un concierto para tú invitar a tu amigo de la zona franca para que vaya, para que uno le predique, cuando tú eres agente de cambio en el lugar que tú estás. Sencillo como eso. No puede ser. O sea, a veces entendemos que la responsabilidad, por eso yo decía, no es tan importante yo cantar o tú ser cualquier área. Yo fui a la universidad, yo me preparé, me hice profesional, le entregué un título a mi mamá, gloria a Dios. Amo lo que hago, el ministerio, me gusta lo que hago y me dedico a esto, pero no quiere decir que tú tienes que dejar lo que tú estás haciendo para tú estar aquí arriba. Cuando tú eres un agente de cambio en el lugar que tú estás, cuando tú puedes influenciar con la palabra del Señor en el lugar que tú estás. Y es el sueño en común que nosotros tenemos que entender como jóvenes. Algo más allá que simple y llanamente amar o querer hacer lo que yo quiero. Jesús, cuando estableció los apóstoles y pensaba en este concepto, el concepto se extendió mucho más allá. La gente que eran enviados de Roma a esos territorios tenían una palabra muy famosa que ellos entre sí la decían, y era la siguiente: cuando el rey venga, queremos que se sienta como en casa. Yo te voy a hacer una pregunta.
hipotética, pero te la voy a hacer. Digamos que de repente Jesús va a tu lugar de trabajo. Jesús se siente como en casa si iría a tu lugar de trabajo. Digamos que Jesús fuera tu lugar de influencia. ¿Se sentiría Jesús como en casa en el lugar donde tú operas? ¿Se sentiría Jesús como en casa en esa aula, en ese pabellón con tus estudiantes amigos? ¿Se sentiría Jesús allí como en casa en el colegio? ¿Se siente Jesús en el grupo con el que tú instalas conversaciones, esa conversación que tú instalas con tus amigos? ¿Se sentiría Jesús como en casa estando ahí? Si no hay problema, serio. Pero serio. Por eso nosotros no podemos desligar una cosa de otra, porque si yo soy un discípulo, si yo tengo un sueño común y es predicar el evangelio y ganar a las almas que se están perdiendo para Jesús, entonces yo no tengo que esperar venir a la iglesia para yo hablarle de Cristo a alguien. En el lugar que yo esté, ahí hay un altar de Dios. En el lugar que yo estoy, ahí hay una persona que es un embajador de Cristo. Ahí hay un luz en las tinieblas. Hay una sal de la tierra. Ahí hay alguien que establece el reino de Dios. Ahí hay alguien diferente. Que somos tú y que somos yo y que soy yo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay carita complicada, pero yo estoy siendo obediente al Señor. Realmente que sí. Jesús dijo: lo envío como lobos, como ovejas en medio de lobos. Es muy bonito estar aquí nosotros, chévere. Wow, mano, Dios te bendiga. Ay, qué bonito tú estás. Es heavy. No, en serio, es heavy. Los hermanos, ve un inconverso y a ese no le digo Dios te bendiga, pero al que es cristiano, que yo lo conozco que es de mi iglesia, ese es mi hermano. Dios te bendiga, varón, amén, sierva. Es muy bonito, pero Jesús nos mandó a ser ovejas en medio de lobos. Hay un sueño en común que todos tenemos que cumplir, por lo tanto, hay compinches que tenemos que dejar. Yo subí un video a las redes sociales. Señores, mire, yo vi ese video en WhatsApp, a mí me gustó, yo agarré, lo subí a las redes sociales, el video se volvió viral, realmente. Tan viral que superó los seguidores que yo tengo en Instagram, superó los views. Es increíble, y la gente comentando. Un siervito que decía que Dios le hablaba y le decía a una niña que dejara el compinche. Y nosotros tenemos que también dejar el compinche y ponernos lo que Dios nos mandó. Tenemos que dejar de sentirnos bien en el círculo vicioso. Es bueno estar con ovejas, pero nosotros estamos llamados a ser ovejas en medio de lobos. Tenemos que cumplir con nuestra asignación aquí en la tierra. Y para eso tenemos que entender cuál es nuestro llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? El sistema se está adueñando de lo que no le pertenece y es una realidad. El sistema se está adueñando de lo que no le pertenece. Ahora mismo yo agarro y me visto de arcoíris y tú sabes lo que van a decir. Eso mismo. ¡Ay! Pero el arcoíris, nunca el significado del arcoíris era ese. Alguien vino y le puso nombre a algo que no le pertenece y ahora la sociedad entiende que eso significa eso, pero eso no significa. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que el sistema se adueñe de lo que no es suyo. Porque nosotros vivimos como, no sé cómo decirlo, es como, yo soy cristiano aquí y allá afuera simplemente tengo buenos valores, tengo principios,
no digo mala palabra, me porto bien, tengo una muy buena educación, y eso es lo que estamos reflejando allá afuera, y el Señor quiere que seamos más que eso. De hecho, hoy hay muchos pecadores con buenos modales, créanme que sí. Yo conozco mucha gente que no tiene nada que ver con Jesús y son tan educados y tan buena gente, en serio. Pero Jesús quiere que seamos más que eso. Jesús quiere que nosotros establezcamos el reino de Dios allá afuera. Tenemos que ser soñadores que reconozcamos cuál es nuestra función aquí. Tenemos que soñar con ganarnos a nuestra familia. Tenemos que soñar con ganar a nuestras amistades. Tenemos que soñar con ganarnos a nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que soñar con ganarnos a nuestra ciudad. Es el sueño en común que el Señor está mandando que tengamos. Yo hubiese podido venir con cualquier. De hecho, yo soy uno de los jóvenes que más inspira, o trato de inspirar mucho a la juventud, y le hablo de que sigamos hacia adelante, que creamos, que luchemos. Soy un testigo fiel de la misericordia de Dios. El varón lo decía, yo de nada. O sea, yo puedo decir que simple y llanamente a favor y la gracia del Señor. Mi esposo y yo venimos de un campo, venimos del mismo campo, donde todo el mundo dice que de ahí no sale nada bueno. Y a veces yo regreso allá y veo muchos muchachos contemporáneos conmigo que a veces hasta pena me da. Y en ese tiempo, cuando éramos más adolescentes, yo supuestamente era el loco. Yo era el que estaba anticuado, el que no quería coger para el río si yo tenía la clase del liceo, del que tenía que hacer la tarea. Yo era el más palomo de todo. Sí, y realmente la realidad es otra. Y el Señor ha sido misericordioso. Yo sé hablarle de eso, de superarse, de crecer, de luchar. Pero de nada nos vale a nosotros simple y llanamente mirar hacia adentro cuando tenemos una sociedad a nuestro alrededor que se está perdiendo. Y tenemos que ser realmente verdaderos soñadores. Cuando nosotros miramos lo que está allá, el Señor se va a encargar de lo que está aquí. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Dejemos de caminar por lo que vemos y caminemos por lo que creemos. Dejemos de caminar por las cosas que vemos y caminemos por lo que creemos. Si algo caracteriza a los soñadores es que para ver deben de cerrar los ojos. Si algo caracteriza a un soñador es que para poder ver lo eterno tiene que dejar de ver lo momentáneo. Yo te voy a pedir por favor que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Y ahí con los ojos cerrados quiero hacer varias preguntas. La primera pregunta es: ¿qué ves cuando tienes los ojos cerrados? ¿Qué estás viendo? ¿Te estás viendo a ti? ¿Estás viendo para adentro? ¿Te ves bien montado? ¿Te ves con una casa? ¿Te ves con un buen trabajo? ¿Te ves con la firma que esperas? ¿Te ves con esa profesión que quieres lograr? ¿Te ves con el nombramiento que buscas? ¿O ves más allá que eso y te ves que esa oportunidad de trabajo es la excusa para poder hacer lo que Dios quiere que tú hagas en ese lugar? ¿Estás viendo más allá? ¿Estás viendo que si firmas podrás influenciar a tus compañeros con la luz de Cristo? ¿Qué ves? ¿Dónde está tu visión? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu visión? La vista se va a enfocar en los problemas.
La visión se va a enfocar en sus promesas. La vista se va a enfocar en lo temporal. La visión se va a enfocar en lo eterno. La visión nos va a dar propósito, va a alentar nuestra fe y nos va a permitir ser soñadores efectivos.